vamos a trabajar con el nuevo concepto que se llaman formas bilineales. Entonces, las formas bilineales son funciones que toman vectores, dos vectores, o sea, trabajan sobre el producto de dos espacios vectoriales hacia un campo. Aquí B y W son espacios vectoriales sobre este campo. De forma que, número 1, aquí vamos a utilizar vectores o escalares alfa y beta y vectores x1, x2 en B, y1, y2 en W. Entonces f de alfa x1 más beta x2 con y1. Entonces acá se aplica linealidad en la primera variable. Y segundo, se puede aplicar linealidad en la segunda variable también. O sea que acá tengo y1 más beta y2. Esto va a ser alfa de x1 y1 más beta de f x1 y sub 2. Entonces estos escalares que están acá salen o estos escalares que están acá salen. Entonces eso es básicamente lo que es una forma bilineal. Y nosotros podemos comprobar que algunas funciones son formas bilineales. Vamos a demostrar que f, y acá voy a poner dos vectores, los voy a poner en forma de columna porque es más sencillo así. Aquí vamos a tener x1, y1 más x2, y1. Así, demuestra que esto es una forma bilineal. Entonces, para demostrarlo vamos a hacer uso de la definición. Entonces lo que yo necesito es un conjunto de vectores. Entonces yo acá voy a utilizar, aquí voy a utilizar solo otro vector que le voy a poner A1, A2, porque todos los vectores son de R2. Entonces, como todos son de R2, solo necesito 3 para probar acá. Alfa y beta van a ser números reales. Y entonces aquí vamos a tener que, número 1, f. Entonces acá voy a poner alfa por x1, x2 más beta por a1, a2, y sub 1, y sub 2. Esto es igual. Y aquí aplicamos la combinación lineal a esto primero. Entonces tenemos alfa x1 más beta a1, alfa x2 más beta a sub 2. Este sería mi primer vector. Y mi segundo vector sería y sub 1, y sub 2. Entonces, según la definición de mi forma bilineal de la función, sería la primera componente por la segunda. O sea que acá tengo alfa x1 más beta a sub 1 por y sub 2 más segunda componente por primera componente. Entonces acá tengo alfa x2 más beta a sub 2 por y1. Y entonces acá yo puedo tomar factor común alfa, todo lo que tenga factor común alfa. Alfa va a ser factor común de x1 y sub 2 más x2 y sub 1. Y beta es factor común de a1 y 2 más a2 y sub 1. Y entonces acá yo me puedo dar cuenta de que esto es alfa por f aplicado a x1, x2 y y sub 1, y sub 2 más beta de f aplicado a, aquí tendríamos a1, a2 y y1, y sub 2. Y esto es justamente lo que me pide la primera condición, es decir, que la función sea lineal en la primera variable. Ahora nos vamos a la segunda variable. Vamos a correr esto un poco para arriba. Y entonces vamos a aplicar ahora la combinación lineal en la segunda variable, lo que quiere decir que voy a usar f. Entonces el primer vector se va a hacer solo un vector normal y aquí voy a tener la combinación lineal.
Entonces voy a usar y1, y2 más beta a1, a sub 2. Así. Y entonces primero hago la combinación lineal que me corresponde. Esta. Y entonces acá tengo alfa y1 más beta a1. Aquí tengo alfa y sub 2 más beta a sub 2. Y entonces ahora aplico la función que sería primera componente con segunda componente. O sea que aquí tengo x1 por alfa y sub 2 más beta a sub 2 más segunda componente por primera. Entonces sería x2 por alfa y1 más beta a1. Y entonces acá puedo sacar factor común alfa. De todo esto tendríamos que alfa va a ser factor común de x1 y sub 2 y de x2 y sub 1. Mientras que beta es factor común de, aquí vamos a ver que tenemos x1a2 más x2a1. Y entonces acá nosotros tenemos que esto que está acá, justamente es la función aplicada a x1, x2, y sub 1, y sub 2. Acá tenemos beta. F aplicado, acá tendríamos también x1, x2. Pero también tenemos a1, a2 aquí. Y entonces aquí ya tenemos completada toda la definición de que efectivamente esto es un operador lineal. Es una forma bilineal. Generalmente las formas bilineales las vamos a reconocer en que toda la expresión que define la forma bilineal va a ser de grado 1 en las variables de x, en las componentes del primer vector, y de grado 1 en las componentes del segundo vector de y va a ser homogénea, es decir, todas van a tener el mismo grado independientemente de la variable.